Y así, de pronto, la luna empezó a temblar con un temblor cada vez más apresurado, más violento cada vez, y las sombras de las cosas giraban al revés y al derecho. Y Bárbara se detuvo y miró a lo alto. La luna se desprendía, desgarraba las nubes y se precipitaba sobre la tierra, dando volteretas por el espacio. Culpable quizás sea su niñez y esa especie de cautiverio y aislamiento en la vieja casona de los Loynaz, donde, según cuentan, los hermanos se encontraban en plena libertad en aquella parte solitaria de la mansión y, a su vez, prisioneros del espacio del jardín, con escasa o casi ninguna comunicación con los jóvenes de su edad, lejos del mundanal ruido. Dulce María Loynaz fue el Nobel que se nos escapó. A Cuba se le escapó el premio Nobel que estaba en el pecho y en la poesía, y en todo el aire poético, en la poética, en las circunstancias. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano, como una media esfera, para en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte dirá de ellos. Ella escribía sobre el sangramiento, sobre la existencia misma de ella. Cuando ella escribe Últimos días de una casa, ella es la casa. Ella es la casa totalmente. Cuando ella escribe Elegía la rosa, es una cosa maravillosa, pero ahí está la mujer que sufre, la mujer que ama. Nacida el 10 de diciembre de 1902, cuando la República apenas daba sus primeros pasos, viviría intensamente todos los 900 hasta su fallecimiento en 1997. Dejaba una obra plena de lirismo, viajera apasionada, nos legó memorables páginas de su recorrido por parte de la geografía del planeta. Una de sus obras preferidas, Un verano en Tenerife, publicada en 1958, mucho debe a sus notas de viaje. La familia de los Loynaz contaba con un profundo arraigo cultural y patriótico. No en balde el padre, Enrique Loynaz, fue el autor del himno invasor y llegó a alcanzar el grado de general en el Ejército Libertador, además de haber acompañado a Martí y a Maceo en sus labores independentistas. Porque ella es de estirpe de generales, del Ejército Libertador, patriota por excelencia, ella que era una viajera impenitente, que viajó donde quiera y tuvo lecturas en Ateneos. En España era admirada y querida desde siempre, pero dijo que ella por su patria haría lo que hubiera tenido que hacer y que nunca se iría de su país. Y verdaderamente así lo hizo. De formación prácticamente autodidacta, regidos por preceptores, los hermanos Loynaz se convertirían en auténticos monstruos de talento y melancolía. Para Dulce María, la poesía era un tránsito que nos lleva de la realidad visible a una invisible, pero que no era menos real por eso. Una realidad que está más allá de nuestros sentidos. Afirmaba que la intuición del poeta le permitía descubrir imágenes, un mundo que no reparaban los demás. Es por eso que a los poetas se les llamaba en la antigüedad vates, algo así como adivinos. Dulce María guardaba la esencia misma de su nombre. A semejanza de la heroína del jardín, vive el espacio de reclusión que va a marcar el derrotero de su escritura. Es un tanto la Sofía del siglo de las luces de Carpentier. Ella se consideraba en el mar proceloso de la literatura como un viajante solitario. Es verdad. Ella fue única, diferente, ella fue compleja, fue sencilla. En 1919, con apenas 17 años, publica los primeros poemas en el diario habanero La Nación. Se refleja en ellos cierto aliento en el modernismo de Rubén Darío y sobre todo del cubano Casals, uno de los preferidos de esta escritora. No es de extrañar entonces cierta semejanza con la obra de la uruguaya Delmira Agustini, precursora de la escritura feminista en el continente. El entrañable Miguel Barné, que dijo que Dulce María Loynaz en una mano traía un látigo y en la otra una rosa. Pero ya Dulce María, cuando ya tenía más de 90 años, dijo que ya se había olvidado del látigo porque no sabría cómo manejarlo, pero que seguía ofreciendo la rosa. Cuando publica en 1937 su primer volumen de poemas, Versos, ya es reconocida como una de las poetisas de mayor prestigio del siglo XX. Una figura respetada en las letras hispanoamericanas, Juan Ramón Jiménez la incluye en su compilación La poesía cubana en 1936.
Premio Cervantes de la Lengua. De extraordinaria sensibilidad poética, esta mujer, reconocida como la dama de la palabra escrita en el siglo XX cubano, permeó la centuria con una obra paradigmática de poesía intimista. A versos le sucederían Juegos de Agua, 1947, Poema sin nombre, 1953, Carta de amor al rey Tutankamen, 1953, Obra lírica, 1955, Últimos días de una casa, 1958. Un extenso período de silencio sobrevendría después, hasta que en los 90 publicara los cuadernos Poemas náufragos en 1991 y Finas redes en el 92. Tiene poemas tan extraordinarios como Carta de amor al joven rey Tutankamón, que fue cuando se descubre la tumba faraónica y ella no ve al faraón, ella ve al niño que están allí sus carritos de juguete y le mira los ojos y hace todo, un poema erótico por excelencia. En 1928, la poetisa emprende la aventura literaria más difícil de su carrera, la escritura de una novela que explora la modernidad y su influencia con la propia naturaleza del hombre, el aislamiento marcado por la espiritualidad a través del constante cambio y transformación del medio. La sonrisa de Bárbara se ha hecho dura y afilada como un alfanje. Brilla como un alfanje desenvainado traidoramente en la sombra. Si alguien entrara en este momento en la alcoba, moriría de su sonrisa, caería traspasado por la aguda sonrisa cruel. El resultado de esta intensa escritura culminará en 1935. Tras 7 años de ardua labor, el manuscrito de la novela se encuentra recogido en 5 cuadernos de escuela. La poetisa procederá a revisarlos 3 veces, incluso pide ayuda a uno de sus hermanos. Finalmente, en 1951, Jardín será publicado, aun cuando la propia autora no se encuentra muy convencida. Jardín, la que ella misma calificara como novela lírica, recrea viejos mitos infantiles del corte de la Bella Durmiente. Revitalizándolos, explota los recursos de la novela epistolar, se apropia del lenguaje fotográfico, juega con las palabras. Confesaría años más tarde que si bien algunas de sus vivencias se filtraron en el personaje protagónico, no era un libro autobiográfico porque ella, Dulce María, nunca fue tan inocentona como Bárbara. Había escrito Jardín como una especie de descargo, no para ser publicada. Es por ello que tardaría más de una década en decidirse a publicarla. Ella le llamó novela lírica, pero para mí fue la novela psicológica, la primera novela psicológica escrita en Cuba y la pionera del realismo mágico. Cuando ya Gabriel García Márquez era conocido, ya aquí estaba presente el realismo mágico. La desmesura del Jardín, que tenía, es una entelequia invasiva, y cómo ese personaje de Bárbara, ese Jardín se la va no tragando, pero ya ella ya no puede salir. Tal vez, sin la autora estar consciente de ello, Jardín es una exploración del romanticismo, el modernismo y la vanguardia. Está presente en ella una intertextualidad más propia de las formas de escrituras que llegaran años posteriores y que constituyeran rasgos del boom latinoamericano de los 60. Fue la más excelente poeta, la poetisa que pudo ganarse, además de poetisa, fue ensayista notable, fue periodista porque ella escribió artículos y escribió grandes crónicas en los mejores periódicos de Cuba. Si pudiera ir a ti por los trémulos hilos de la lluvia, pasados uno a uno entre mis dedos, si yo pesara ya tan poco que pudiera colgarme de esos flecos de agua y deslizarme sobre los tejados y las casas y las tristezas de los hombres y llegar con el corazón mojado allí donde tú estás, tibio esperando. Hablan también del ostracismo de los últimos años de Dulce María. Dulce María estaba casi ciega. Dulce María era una mujer que tenía un orgullo y ella decía que ella no podía escribir en una computadora, ni podía escribir a máquina, porque a ella le gustaba escribir a mano, para sentir las pulsaciones de la palabra.
para ver la palabra ahí escrita por su mano y poder revisar, porque Dulce María tenía la gallardía de los grandes poetas, que era, cuando no estaban de acuerdo con algo que escribía, lo rompía. Sujeta al lomo de salvaje toro, surge a la arena ligia desmayada, y es más blanca su carne torturada sobre la negra piel de manchas de oro. La hospitalidad de Dulce María era muy fina, muy educada. Cuando ella conoce a Gabriela, en un almuerzo que ella le pretende dar a la gran escritora, premio Nobel, a las 12 del día antes, Gabriela le dice que quiere ir a la playa y ella le dice, no vayas, porque si no va a coger la hora del almuerzo y tengo invitados a gente. Y yo me imagino que un almuerzo en la casa de Dulce María Loinás no era un almuerzo cualquiera. Y sin embargo, Gabriela, que andina, que india, que intelectual genial, que tenía también una voluntad férrea, como la tenía Dulce María, que no hacía esa ironía y ese látigo, que yo no comparto esa idea, se fue para la playa. Y a las 12 la llamaron y no le contestó el teléfono a Dulce María, y después le dijo que estaba tan lindo el mar que no quería irse hasta después que ya... Y entonces Dulce María se sintió muy ofendida, y después cuando vino Gabriela tenía las maletas ya preparadas para que se fuera para un hotel. Pero sin embargo, la Dulce María que yo amo, cuando muere Gabriela Mistral, fue la que llorando escribe un notable ensayo acerca, que creo, si mal no recuerdo, se llamaba así, Gabriela Lucila, y la dice con lágrimas en los ojos. Gustaba contar el padre que al principio Dulce María era conocida como la hija de Enrique, pero con el tiempo se trocó la suerte y él pasó a ser conocido como el padre de Dulce María. El guijarro es el guijarro y la estrella es la estrella. Pero cuando yo cojo el guijarro en mi mano y lo aprieto y lo arrojo y lo vuelvo a coger, cuando yo lo paso y repaso entre mis dedos, la estrella es la estrella, pero el guijarro es mío y lo amo. Mar para ahondarse en él, para traspasar su azul trémulo, para gustar su sal y su menta. Mar de la niña puro, sin huellas de barcos, sin acechanzas de pescadores, ni de gemelos enristrados, sin intrusión de truzas policromadas, sin tráfago de areneras y de dársenas.